Bueno, pues buenas tardes a todos. Esperemos que la siesta os haya sentado bien y tengamos las neuronas despejadas. Os voy a presentar al próximo ponente que nos va a hablar de si nos protege la espiritualidad ante el sufrimiento. Es el profesor Ignacio Boné Pina, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, desde el año 2003, donde también es profesor en la Facultad de Teología, licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, especialista en psiquiatría, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Comillas y también obtuvo la licenciatura canónica en Estados Unidos en el 2003. Pues muchas gracias, Ignacio, por estar aquí. Esto funciona. Sí. ¿Funciona o no? Me parece que no. Yo creo que con este se me oye mejor y es más fácil. A mí me planteó este tema Maribel y con mucho gusto intento desarrollarlo. Con una cuestión previa. Yo no tengo respuestas, sobre todo cuando me afecta. O sea, cuando me afecta el sufrimiento, ni yo ni mi espiritualidad tiene respuestas. O sea, yo después trabajo como psiquiatra y como cura católico. Y tampoco tengo respuestas cuando les afecta a otros. Sí que tengo vocación de buscarlas, pero respuestas no tengo. Y convencimiento de que las hay, pero no las tengo. Ni las veo previamente, ni me siento... Bueno, entonces con eso voy a ir empezando. Lo primero que quería poneros delante, os he dejado un esquema, también por si os dormís, que luego sepáis de qué ha ido la charla, no hay problema, y ya está ahí. ¿Qué? Bueno. Y también porque si tengo que acortar, pues hay cosas ahí que se pueden acortar. Entonces os había puesto una musiquilla aquí de fondo. A ver, no hay duda de que toda espiritualidad se enfrenta al sufrimiento. De esto no tenemos ninguna duda. Incluso podríamos remontarnos al origen de muchas espiritualidades y ver que han crecido y se han desarrollado en contraste con el sufrimiento. Desde luego la espiritualidad y la tradición judía y cristiana clarísimamente. Todas sus grandes evoluciones todos sus grandes descubrimientos históricos son en contraste con el sufrimiento. Pero todo es igual. Es igual
decir todo ese dolor es una ilusión, que decía la primera canción, que cantarle saetas al Cristo del mayor dolor. No es el Cristo del mayor dolor, es uno de Huelva que no me acuerdo cómo se llama. Es que tenía otro de este mismo arcángel que le cantaba a la Virgen del mayor dolor, ¿no? Es lo mismo. ¿Son caminos que nos van a llevar a lo mismo? Pues yo no lo sé seguro. Lo que sí os apunto ahí, esto no sé si está funcionando o no, creo que sí, ¿no? Lo que sí os apunto ahí es, bueno, pues primero que yo la tradición que conozco es esta tradición, que yo conozco más las saetas que lo de los chakras, que le vamos a hacer, ¿eh? Y que en el fondo yo no puedo salirme de una espiritualidad que ante el dolor lo que contempla es la humanidad de Dios y la humanidad dolorida de Dios. Entonces yo no puedo salir de ahí. Y entonces, para que lo sepáis, no pasa nada, no estoy en contra de nadie, simplemente yo no puedo salir de esa perspectiva y de encontrar respuestas en esa perspectiva, y se me notará de vez en cuando, no lo puedo evitar. Y creo, bueno, que no todo es lo mismo, pero sobre todo que las entradas superficiales y consumistas en las espiritualidades no nos dicen nada ante el sufrimiento. En ese sentido, cuando nos volvemos en consumistas de cosas pseudo-espirituales, yo creo que no encontramos respuestas y que debíamos explorar los caminos con cierta profundidad y para encontrar auténticas respuestas. Entonces puede ser que, como dice San Juan de la Cruz, si entramos más adentro en la espesura, si nos metemos a fondo, quizá nos encontremos con que desde distintos medios y distintos caminos nos encontramos con una espiritualidad de la compasión o con una espiritualidad de lo amoroso que sí que tiene, o que sí que aporta, o que sí que nos da sentido en situaciones de sufrimiento. Entonces no digo que no nos encontremos por distintos caminos, lo que digo es que cuando el camino es superficial o consumista, normalmente no nos va a ofrecer respuestas o no nos va a dar el camino que buscamos. Bueno, continúo por ahí, esto era lo mismo, simplemente por decir que no sé si es lo mismo, ¿alguien reconoce esto? Parece la pirámide del Sol en Teotihuacán, y estos son turistas recibiendo el solsticio de verano en la pirámide, ¿no? Pues no sé si eso lleva al mismo lugar que este Cristo, ante el que Santa Teresa, y el texto en las fotocopias me parece, ante el que Santa Teresa experimenta su segunda conversión y experimenta lágrimas y se conmueve. No sé si lleva a una visión igual del sufrimiento o a una visión igual de la liberación del sufrimiento, ¿no? Bueno, pues no lo sé, lo dejo ahí abierto. Esto es lo que pasea por las calles de Ávila, la procesión de Santa Teresa ante el Cristo atado a la columna, una de las imágenes claves para Santa Teresa. Entonces, ¿qué respuestas va dando esto, esta espiritualidad ante el sufrimiento? Bueno, pues las suyas propias, ¿no? Bueno, pues tiro para adelante para no atascarme y os pongo esto delante, ¿no? Esta comparación y luego un poco dónde yo creo que nos situamos ante el sufrimiento. ¿Esto qué os parece así de primeras? Que lo tenéis. ¿Alguna reacción así para alguien que esté especialmente ágil? Amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alba y de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan. Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua, la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces. ¿Qué le dice esto a una paciente que yo tuve el otro día en mi consulta, cuyo hermano tiene una psicosis grave y además tiene una de sus conductas pues enfermas es el exhibicionismo y ser un poco invasivo de todas las mujeres que tiene alrededor? Otro hermano padeció un tumor cerebral gravísimo y en un momento de desesperación se quitó la vida pues delante de su familia tirándose por la ventana. ¿Qué le dice eso a esa persona? Nada, tú piensas que nada. Pues probablemente nada, porque esto es una blandenguería en principio, pero claro, Dulce Loynaz, que es premio Cervantes de literatura, no era tan blandengue y además sufrió bastante en su vida.
Y entonces continúa diciendo, amar lo amable no es amor, ¿no? Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día, ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz, aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amor es ser camino y ser escala. Amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. Es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. Amor es amar desde la raíz negra. Amor es perdonar y lo que es más que perdonar es comprender. Amor es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz y morir y resucitar. Amor es resucitar. Bueno, yo con esto resumo la espiritualidad cristiana del sufrimiento, o la espiritualidad, diría, profunda del sufrimiento, aquella que se adentra para encontrar caminos en la tiniebla, ¿no? Que no da respuestas blandas. Bueno, intento seguir adelante y ante la pregunta tal como nos quedó cuando Maribel y yo acordamos el título, ¿nos protege la espiritualidad ante el sufrimiento? Sí, aquí hay partidarios de que sí. Bueno, yo diría que, no sé si nos protege suena que nos lo evita, a que dejamos de tener muertes alrededor o enfermedades propias. Bueno, en ese sentido, yo creo que nos vamos a encontrar con un sufrimiento inevitable. Pero sí nos protege una espiritualidad profunda también, una espiritualidad que nos conecta ya con la experiencia fundamental del amor, de la creación, que nos pone en contacto con la profundidad de la vida, con la trascendencia. Sí que nos protege de muchos sufrimientos que dependen de nuestras propias expectativas, de nuestro propio deseo posesivo, que proceden de tantos lugares. Bueno, nos protege también, como ya salía esta mañana, de la culpa sin daño, esa culpa flotante que a veces nos hace sufrir tanto, nos libera, lo que las tradiciones dicen liberar del pecado, pues nos libera a veces de culpas que no tienen daño, o sea, que son irreales, ¿no? Bueno. Y antes de adelantarme a esa pregunta, también nos protege de, dice el mismo Víctor Frankl, que también salió citado esta mañana muchas veces, nos protege también de vivir el sufrimiento con masoquismo y no pelear contra cosas contra las que se puede pelear, nos protege de escaparnos de aquellos sufrimientos que son necesarios para cuidar de otros, de aquellos sufrimientos que son inevitables. Bueno, nos va protegiendo. De otras cosas, pues no sé si nos protege o si nos ofrece otras alternativas. Esta pregunta, que es la que está un poco en el aire, va a estar todo el fin de semana. La ciencia no tiene una respuesta clara, ya lo decía Javier esta mañana, el domingo lo veremos todavía más claramente. No tenemos una respuesta clara. Decimos, ¿protege? Pues sí, a veces. ¿Hace daño? Sí, a veces. ¿Es irrelevante? Sí, muchas veces. Entonces, esto es lo que da la ciencia. O sea, sí a todo, no a todo. Entonces, bueno, nos podemos quedar con eso, pero hasta el mayor experto mundial en este momento, uno de los mayores expertos mundiales, cuando le piden una conferencia sobre esto, ¿qué contesta? Depende. ¿Es buena la religión? Término que a algunos nos gusta más, religiosidad, que espiritualidad sin más, porque es más completo. Bueno, ¿es buena la espiritualidad para la salud? El título de este encuentro, depende. Y este señor Pargamen, pues en este momento ha publicado el último de los que tenéis aquí, los otros también, pero el último de los que tenéis aquí es un manual de no sé cuantísimas páginas, editado por la Asociación Americana de Psicología, sobre psicología, religión y espiritualidad. Y su respuesta es, depende. Bueno, pues para ir un poquito más allá del depende, pues ya hemos ido viendo esa idea de que nos protege del masoquismo, normalmente la espiritualidad, nos protege de escaparnos de cualquier sufrimiento, pero todavía podemos ir más allá
y decir, además de protegernos, puede ser que nos dé fuerzas en ocasiones para no quedarnos parados ante sufrimientos injustos, evitables, que se pueden, contra los que se puede luchar. Nos da fuerzas para la rebeldía. El sufrimiento no hay sin más que asumirlo, sino que cuando es combatible, pues la primera reacción es combatirlo. Y también cuando no hay otra posibilidad, pues podemos asumirlo y asumiéndolo, bucear en ese dolor desde la espiritualidad, encontrar el camino, muchas veces muy difícil, para que surja el sentido o la experiencia de redención o la experiencia a veces de liberación. Que normalmente no surge como algo lógico, sino como una sorpresa, como algo que los dolientes experimentan como posible, pero sorprendente. Entonces, bueno, pues vamos a situarnos ahí, ante esa, primero protección de algunas formas de estar ante el sufrimiento, en principio no buenas, no sanas, no necesarias, rebeldía y lucha, y apertura a la sorpresa de otras posibles respuestas. Yo creo que ahí la espiritualidad nos va dando, se va situando y nos va dando posibilidades. Bueno, entonces para esto lo ha trabajado muy bien alguna de la responsable de este congreso, Maribel, con María Ángeles Noblejas, pues tiene toda una aproximación. El sufrimiento no es único, hay un sufrimiento que se puede cambiar, otro que no se puede cambiar, ante el que se puede hacer algo, no se puede hacer nada. Hay momentos en que la cuestión es de actitud, otras que es de lucha. Pues ante todo esto, la espiritualidad se ofrece como, pues como fuente, de alguna forma, como oferta, como lugar desde el que sacar fuerzas para luchar, desde el que asumir a veces que no se puede luchar o que no se puede cambiar, y entonces aparece ahí pues en muy distintas versiones. Este artículo os lo recomiendo y ya está, y si no, Maribel os lo cuenta en un descanso, ¿no? No hay problema. Y después, igual que el sufrimiento tiene muchas variantes, la vinculación entre lo religioso, lo espiritual y el sufrimiento también es muy variada, y entonces no todo sirve, ni todo es igual. Yo estas 11, por ejemplo, que da este artículo, estas 11 interpretaciones del propio sufrimiento en relación con Dios, bueno, yo no me atrevo a clasificarlas en buenas y malas. Me atrevo a decir que las últimas tienden a ser mejores, las dos últimas. Pero las demás yo no las clasificaría simplemente en buenas y malas, sino en momentos de un camino, respuestas válidas para una persona, cosas que, cuando ya el tema del castigo o el tema, sí que presenta más dificultades. Hay algunas que me arriesgaría a decir que son más claramente, dificultan la vivencia del sufrimiento en lugar de ayudarla. Y otras claramente, pero hay un medio en el que es una búsqueda en la que lo que hay es un cambio, o sea, el sufrimiento altera a la persona, la cambia y altera nuestra visión también, nuestra experiencia espiritual. Y si no la altera, mal. Y la experiencia espiritual también tendría que alterar nuestro modo de estar ante el sufrimiento y de mirarlo. Y hay como una interacción que el problema es cuando las cosas no se mueven, cuando parece que una situación real de sufrimiento se encuentra con un muro, que es una respuesta ya hecha o una espiritualidad ya hecha, o cuando la espiritualidad no puede entrar tampoco a movilizar la respuesta ante el sufrimiento. Y bueno, solo, como si no enseguida me levantarán la mano, solo os lo he puesto ahí con más explicación, pero solo lo voy a tocar un poco. Yo creo que hay 3 aproximaciones que también han aparecido, al menos en la charla de Javier esta mañana sobre los cuidadores, 3 explicaciones que nos ayudan a entrar en esta pregunta con más profundidad desde la perspectiva de la psicología. Esas 3 explicaciones, una es, ayuda este modo de pensar, este modo de meter lo trascendente, ayuda a afrontar una situación de crisis, de dificultad.
Y esto es todo esto es un manual de 600 páginas. No entro. Parte de lo que se habla de los cuidadores está incluido aquí, pero es ¿ayuda o no ayuda? Y no si ayuda o no ayuda, sino qué respuestas ayudan y cuáles no ayudan. Habéis puesto el ejemplo de estas 14, que es una escala. Se está estudiando qué experiencias de este tipo ayudan y cuáles no. En vuestra copia tenéis ya las soluciones, como los crucigramas. Entonces tenéis en las hojas la solución. La solución de lo que va dando la investigación, que es muy pobre todavía, pero va dando que, por ejemplo, generalmente cuando la experiencia espiritual te vincula además a un grupo de apoyo, pues generalmente ayuda mucho más. Cuando hay una búsqueda de crecimiento, una vivencia de compañía, de no estar solo ante el sufrimiento, también, ¿no? Cuando hay como vivencias de castigo o de culpa, generalmente pues se va descubriendo que la adaptación es peor, ¿no? Todo esto muy iniciándose. Pues esta es una de las grandes líneas, que ya hemos dicho esta mañana que no coinciden para nada las investigaciones europeas con las americanas, con lo cual estamos en el caos, no sabemos muy bien si esto se aplica o no se aplica. Otra línea que también es muy representada en este momento, bueno, es una adaptación de la tradición de Viktor Frankl, y es decir, cómo ayuda en medio del sufrimiento la espiritualidad a que se haga la experiencia del sentido, de la búsqueda de sentido, a encontrarse con el sentido. Os he puesto ahí una frase de Viktor Frankl muy importante. No se trata ni se puede inculcar a nadie un sentido existencial. Solo se puede ponerlo en condiciones para que lo encuentre. Entonces, todas estas visiones del sentido, tener cuidado porque no lo tengo yo y se lo doy a una persona que está sufriendo, a un cuidador que está en crisis porque está agotado. No, le doy condiciones para que encuentre su propia respuesta. Y esto es muy importante cuando aplicamos. Nosotros creemos que existe la respuesta, pero no la sabemos. Ponemos a la persona, queremos darle alguna condición mejor para que la encuentre. Entonces, Breitbart, que estuvo en Madrid hace pocos años y que pues, también es suficientemente conocido en el campo de la psicooncología, pues ha adaptado este método de una forma muy sencilla y de la búsqueda de sentido, y lo aplica a un método bastante sencillo para familiares de pacientes con cáncer, y entonces usa este esquema normalmente, que es casi igual que el que Javier ha puesto esta mañana de la logoterapia, o sea que es prácticamente lo mismo, pero simplificado. Y entonces va haciendo camino para ayudar a las personas a que vean en medio del dolor qué historia que les ayuda a abrirse al sentido, el legado de las personas, por ejemplo, que están enfermas, el legado que yo le quiero dejar o que la persona me quiere dar, las actitudes, que es lo típico de la logoterapia, que es cuando esto es inevitable, siempre queda la oportunidad de vivirlo con una actitud distinta. Esto es lo de, ¿habéis visto la película de Invictus? ¿Aquí? Bueno, pues Viktor Frankl en esto se identifica muchísimo con esa poema de Mandela, ¿no? Yo soy el capitán de mi alma. Esto puede ser un poco voluntarista, salvo que estés ante una situación tan radical de sufrimiento que lo único que te queda es la actitud de no dejarte vencer por ese sufrimiento. Bueno, pues esto es lo que insisten aquellos que han vivido situaciones extremas, que es posible que siempre se puede rescatar, el ser humano siempre puede rescatar una última actitud para vivir de otra forma ese sufrimiento, ¿no? Los roles, los nuevos roles, la creatividad de la que ya hablamos esta mañana y la experiencia. Entonces, ¿qué tiene que ver la espiritualidad con esto? Pues Breitbart diría que de la tarea de la persona que es doliente, que está sufriendo, que puede hacer esfuerzo por buscar, poco a poco lo que se va abriendo a una disposición más contemplativa,
que es conectarse de otro modo con la persona que se va, por ejemplo, que es sentir que su vida tendrá sentido si continúa algunas de las tareas que aquella persona va a dejar a medias, lo que sea. Lo que todos estos autores dicen es que se va de lo más activo a lo más contemplativo, que al final las fuentes de ese sentido tienen que ver con algo más contemplativo, probablemente más trascendente, con una apertura algo distinta. Y la tercera visión, que es más de psicología más amplia, bueno, pues que es el tratamiento del duelo por el manual que se explica en todas las facultades de psicología del mundo, probablemente, de Worden. ¿Qué hacer en situaciones de duelo? Pues nos evita visiones del duelo anticuadas, de decir que era un proceso que se volvía al mismo sitio al que se partía y que había que pasar por etapas. Bueno, eso es una cosa anticuada. La cosa más contemporánea es decir que hay tareas, distintas trayectorias que la persona va realizando ante una situación de dolor, de sufrimiento. Y entonces la espiritualidad puede llevar a dar un espacio donde se pueda aceptar la pérdida, por ejemplo, o a no darlo, a dar un espacio de miedo y de culpa donde no se puede aceptar una pérdida y donde hay que esconderla porque me da terror asumir esa pérdida. Puede dar un espacio donde trabajar las emociones y el dolor o sumar emociones que impiden trabajar el dolor y la pérdida. Puede permitir creatividad para adaptarse a un medio donde la pérdida, en este caso, se aplica casi siempre al fallecido, pero vamos, se puede aplicar a otros duelos. Bueno, una adaptación más positiva puede permitir recolocar o no permitirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la espiritualidad entra aquí, la vamos estudiando también desde esta perspectiva cada día más. Y bueno, pues intentaré dar unas conclusiones al final sobre esto. Bueno, esto sería un poco el resumen de lo que he visto hasta ahora, lo que he ido diciendo. ¿Protege la espiritualidad? Pues, bueno, protege o alimenta la lucha. Protege o da recursos. Protege o da como una manifestación en el sufrimiento inevitable. No siempre se oculta lo trascendente, sino que a veces se manifiesta. No siempre es una parálisis en la vida, sino que a veces se convierte, sorprendentemente, en una oportunidad de crecimiento. En general, da un marco mayor, y el marco mayor es lo único que permite dar sentido. El sufrimiento en sí mismo normalmente no tiene sentido, ¿eh? El marco mayor es lo que necesitamos para que lo tenga. El marco, sufrir por otros, sufrir para abrirme, asumir el sufrimiento, pero en un marco mayor que me permite ver una perspectiva más amplia. Bueno, estas son las tres visiones también que nos permiten como adentrarnos, ir viendo, no solo depende, quién sabe, a lo mejor, sino ir dando respuestas desde la psicología un poquito más serias, el diálogo con la espiritualidad. Y doy unas, bueno, pues pinceladas incompletas sobre lo que es más fácil, que es decir, ¿qué no es la espiritualidad? ¿Cuándo no ayuda la espiritualidad ante el sufrimiento? Cuando es un baño dulce, como ese que veíamos al principio, no ayuda mucho. Cuando es entrarse en la entraña de la noche y permitirte entrar en la entraña de la noche, quizás sí. Cuando es un imperativo, debes estar bien porque tú eres creyente y piadosísimo. Tú eres, perdón por las religiosas que hay aquí, tú eres una monja de toda la vida santa y tú no puedes tener miedo a morir. Esto es un caso real de un libro de psicoterapia y espiritualidad. Tú no puedes tener miedo a morir. No puedes, porque tú eres religiosa y tienes que morir como mueren las monjas santas. Bueno, pues esto es un caso real de un libro de psicoterapia y espiritualidad que dice, bueno, eso está, ahí hay un imperativo que está bloqueando el proceso de duelo. Nunca va a poder morir como una monja santa porque no le dejan hacer el camino para poder asumir su propia muerte, ¿no? Por ejemplo. Vale. Pues en lugar de imperativos, almohadas
caminos, escalas. Es bastante distinto. Debes estar bien porque eres una persona espiritual o religiosa, bueno, apóyate en esto y encuentra caminos para salir de aquí. Es lo mismo que la psicología positiva. Este libro es durísimo con la psicología que dice, mira, si no estás bien, o sea, si no estás contento, el cáncer va a ir peor. No, es que esto es el drama de la psicología positiva y a veces de la espiritualidad positivista también. Si rezas, se te va a curar este cáncer. Bueno, vale, es que no puedo rezar porque estoy bloqueado, déjeme en paz. Esto lo decía un compañero mío, también sacerdote, y con un cáncer de pulmón gravísimo. Decía, que me dejen en paz los espirituales baratos y los psicólogos positivos. No puedo más, no puedo más. Que me dejen espacio para hacer mi proceso. Ya sé que pensar positivamente está bien, pero ¿qué más quisiera yo que pensar positivamente? ¿No? Entonces, cuidado con convertir en imperativos. Esto es una periodista que padeció un cáncer y que escribió en inglés cómo el pensamiento positivo ha entontecido a América y al mundo, ¿no? Bueno, pues y traducido en español más fino, la trampa del pensamiento positivo, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con poner el pensamiento positivo, la espiritualidad, como una obligación al doliente. Como cargarle con la obligación de tener que estar bien. Dices, oye, ya tengo bastante con mi dolor para que encima me cargues con que no soy capaz. Bueno, hay que darle oportunidades, pero nunca imposiciones. De este mismo experto de Párgamen, hay una conferencia en internet con este mismo título, con lo cual tuve suerte. Pero una de las cosas más bonitas que dice es que lo peor ante el sufrimiento, y es el máximo experto en psicología y afrontamiento religioso de las situaciones, lo peor es imponer la gratitud prematura o una teología de la redención prematura. El problema es lo prematuro. No quiere decir que no haya que llegar a agradecer a estas situaciones muy duras o que no haya que llegar a la redención en casi todas las espiritualidades. Pero como eso sea prematuro y no dejemos un periodo de lamento, donde el lamento es parte del proceso, pues probablemente estamos bloqueando el proceso. Entonces, pues volvamos, no hace falta irse a Párgamen, o sea que podemos volver a grandes personajes de nuestra tradición, como Job, que sus amigos no le quieren dejar lamentarse y Dios le permite lamentarse. O sea, nuestra tradición tiene grandes lamentaciones en la tradición bíblica, por ejemplo. Y el lamento es parte de un proceso imprescindible. Es imprescindible dar tiempo para el lamento. Entonces, respuestas imperativas o respuestas prematuras son, yo creo que, espiritualidades que bloquean nuestra reacción ante el sufrimiento. Este es Job de Chagall, pues ahí lo tenemos. A ver, no sé si voy siguiendo ya. Bueno, entonces, solo, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, como me gusta, lo voy a poner luego a portugués. Uno de los mejores ejemplos que podéis encontrar sobre esto es pues, el escritor de las Crónicas de Narnia y las cartas del diablo a su sobrino, un escritor creyente, ante la muerte de su mujer, que desborda, no pierde la fe, pero desborda todas sus respuestas previas, escribe este librito que es una joya, una pena en observación, y tenéis la película que habéis visto más gente seguramente. Pues esto es lo que decía antes de pasar él por la situación. ¿Qué pasa con el sonido? El 4 de diciembre de 1951. Mi corresponsal no lo había olvidado. Dudo que nadie lo haya olvidado. Me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la Marina Real y mató a 24 de ellos. ¿Lo recuerdan? Mi corresponsal me hace varias preguntas. Sencillas, pero fundamentales. ¿Dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama?
¿Quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera sí? No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Muchas gracias. Pues Ayer este es su recibí una discurso. carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año. De vivir en su propia carne una pérdida importante. Y este es el encuentro con sus amigos, profesores de universidad, después de haber experimentado esa misma situación. No le he visto en estas 2 semanas. Jamás se lo diría a Jack, pero dadas las circunstancias, cuanto antes mejor. Se lo ha tomado muy mal. Me creo que sí. Luego podríamos hablar un momento. Buenas noches, Jack. Me alegro de verte, Buenas Jack. noches. Buenas noches. Jack. No iba a venir, pero al final me he decidido. La vida debe continuar. No sé si debería hacerlo, Harry, pero lo hace. Lo siento, Jack. Gracias, Christopher. Todos lo hemos sentido. Gracias, presidente. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, no me digas que ha sido lo mejor que podía ocurrir. Solo eso. Solo Dios sabe por qué ocurren estas cosas, Jack. Dios lo sabe, pero ¿le importa? Claro que sí. Nosotros vemos tan poco. No somos el creador. No, no. Nosotros somos las criaturas. Las ratas del laboratorio cósmico. No dudo que el experimento sea para nuestro propio bien, pero aún así Dios es el disector, ¿no? Jack. ¡No! No sigas. Todo este mundo es un maldito caos. Lo siento, Harry. Lo siento mucho, pero no soy buena compañía esta noche. Bueno, os recomiendo que veáis la película entera y aún mejor que leáis el librito. El librito es muy pequeño, con lo cual tampoco... El librito es muy pequeño y merece la pena entrar en esa búsqueda profunda y en esa quiebra de las seguridades. Bueno, termino insistiendo en los procesos dinámicos, en que el problema es que la espiritualidad y el proceso de afrontamiento de una situación dolorosa es como que se bloqueen y no se encuentren y no se muevan ante una situación real. ¿Y este pobre niño cómo está? ¿Cómo lo veis? ¿Os parece? Bueno, parece que él está tranquilo, pero a nosotros nos da una sensación inmediata de inseguridad. Bueno, yo creo que lo fundamental, la oferta fundamental de la espiritualidad tiene que ver con ofrecer un espacio seguro. Hay incluso organizaciones para cuidado de niños maltratados que se llaman así, espacio seguro. Y yo creo que la teoría del duelo debería empezar por decir, como empieza la psicoterapia o empiezan los procesos de sanación, solo en el espacio seguro es imposible avanzar y moverse. Entonces, las espiritualidades que ayuden a afrontar el sufrimiento, lo primero que ofrecen es un espacio seguro donde se puede mirar, donde no hay que secuestrarlo como se secuestra en nuestras ciudades la muerte o la enfermedad, se esconde. No es necesario, tienes un espacio seguro donde puedes acoger esa situación. Primero no secuestras ni niegas, ¿no? Evitas la negación. Después permite hacer un camino emocional sin miedo a sentir cosas inadecuadas. Porque mi padre se murió hace un mes y lo que siento es rabia y agresividad en lugar de agradecimiento. Pues porque permítete sentir lo que sientes y haz el camino. Entonces la espiritualidad yo creo que nos puede ofrecer ese espacio seguro para hacer un camino emocional, pues a veces de la rabia al agradecimiento, no bloquear el camino emocional.
lo que se dice las virtudes de la vulnerabilidad, el ser humano necesariamente pasa épocas, como decíamos esta mañana, de cuidador y otras en que necesita ser cuidado, de dependencia y de independencia, de fuerza y de vulnerabilidad. Y hay que encontrar el espacio seguro cuando uno descubre su vulnerabilidad para ver que hay virtudes que tienen que ver con aceptar ser dependiente, aceptar la ayuda, búsqueda. Y eso, el espacio seguro de la experiencia espiritual puede ofrecerlo también. Puede ofrecer el espacio para hacer esas virtudes. Y como decía Rollo May, hay un tiempo largo, la espiritualidad, la religiosidad psicológicamente sana no debe ser solo un refugio, sino que debe ser un recurso para la vida, para el sentido. Pero hay un camino del refugio al recurso que hay que recorrer, no puede ser inmediato. Entonces se va recorriendo el que la espiritualidad va siendo un refugio que se transforma progresivamente en recurso. Fuente de sentido, de conexión, algo más grande, de apertura. Y termino solo con dos cosas. Me horrorizó en el 11M, a mí me horrorizó ir a IFEMA y ver aquello, me horrorizó. O sea, simplemente me bloqueó. Pero me horrorizó más ver a algún psicólogo del SAMUR diciendo, no se preocupen, yo sé lo que hay que hacer. Me horrorizó mucho más, O sea que... Entonces, decía Víctor Frankl una cosa muy sabia, que es que los que tenemos suerte de tener profesiones de ayuda, no tenemos las respuestas, pero somos como un espejo. Y hemos visto situaciones, o vamos viendo, esperemos que no muchas, pero vemos situaciones que nos parecen absolutamente sin sentido, en que la persona encuentra sentido. El doliente encuentra camino y sentido. Entonces nosotros no tenemos la respuesta, pero queremos aprender a ser el espejo de haber visto a otras personas que en situaciones imposibles encuentran caminos, y eso, pues en ese oficio de intentar consolar, resulta que somos consolados y recibimos la fuerza. Pero no tenemos respuestas, y menos cuando te aparece una situación de estas súper desbordantes. Pues bueno, pues te pones ahí al lado y haces lo que puedes, con confianza en que habrá respuesta, pero no. Bueno, y la sorpresa ante eso es que algunos, bueno, voy a saltar un poquito para simplemente, pues vuelvo a mi tradición, a la que yo conozco, en la que creo que el sufrimiento y la sonrisa no están separados, pero hay que hacer un camino largo para encontrarlo. Y ahí tenéis un texto bonito de San Juan de la Cruz, en esta casa hay que citar siempre a San Juan de la Cruz, en el que habla de que entrarse más adentro en la espesura es la espesura del sufrimiento, y que encontrarse con la vida y con el amado se hace adentrándose en la espesura del sufrimiento. Bueno, pues eso es un misterio que no podemos resolver, pero que desde la experiencia humana y desde la experiencia espiritual vemos que hay quien lo resuelve y que hay posibilidades o aperturas al sentido. Gracias. Pues muchas gracias, Ignacio. Como vemos, una ampliación más de la perspectiva acerca de la espiritualidad y el sufrimiento, y también con el punto fundamental de la humildad y del no saber, que te lleva a poder realmente aprender de la realidad, el ser consciente del no saber. ¿Alguna pregunta? Por aquí. Este no funciona. Es que este no funciona. ¿Este funciona? Es que este se ha habido desenchufe. Es que este yo creo que no tiene pila, tampoco. Este ahora sí. Y por favor, hacer preguntas breves para que pueda preguntar. Vale.
momento sufría porque no podía sentir, pero también pues, tuvo el gozo de ver a la gente aplaudiendo. Pienso que el sufrimiento no quita que puedes ser feliz también. Bueno, yo sobre la psicología positiva no quería dar una visión negativa global ni muchísimo menos. Se quería decir que tiene unos riesgos, que es como la imposición, o sea que en el fondo es la no escucha, como tú decías, o sea que más bien me atrae la psicología positiva y creo que centrarse en la fortaleza del ser humano, incluso en situaciones de debilidad, e incluso proponerle a personas dolientes que se centren no en su dolor, sino en su fortaleza, va a ser un camino, bueno, que esa exploración que está haciendo la psicología positiva es muy interesante. Pero el riesgo es cuando se hacen asociaciones causales raras y entonces se dice, si no piensas positivamente te vas a morir. Es decir, es que se dice así, mal usada se dice así. De, bueno, es verdad que el pensamiento positivo tiene influencia sobre tus defensas, y no sé qué, pero no puedes plantearlo así, ni puedes plantearlo como debes pensar positivamente. Entonces, esas son las malas aplicaciones. La intuición de la psicología positiva, incluso su aplicación en situaciones catastróficas, está siendo muy interesante. Y de hecho, bueno, pues aquí se ha hablado otras veces, y en mi propia universidad hemos tenido algunos encuentros un poco dedicados a eso porque es muy interesante. Y bueno, pues todas esas líneas un poco de que personas con disminuciones importantes o con situaciones de sufrimiento importante pueden encontrar caminos, vías, que sin que eso desaparezca, den sentido y felicidad a su vida, yo creo que también es una línea muy interesante. Yo iba a decirte una cosa, que a nivel de profesionales lo que nos falta es mucha humildad. Es decir, lo que has apuntado tú, vamos, bueno, que vamos con mucha soberbia, yo lo pretendo arreglar todo. Y que muchas veces ante el sufrimiento que ves del día a día, a lo mejor esta gente lo que necesita es el acompañamiento, porque ellos son los que te dan y te dejan mucho, y tú solamente estás haciendo el acompañamiento. Que ya es mucho. O sea, que el problema es que si te adelantas con las respuestas estás haciendo mal lo que tienes que hacer. Estás ofreciendo un espacio seguro para que la persona haga su propio camino. Y eso ya es muchísimo, porque probablemente su familia a veces no puede, porque le afecta demasiado, sus amigos les agobia su dolor, no sé qué, y tú eres el profesional que no tienes, que solo con que ofrezcas ese espacio seguro ya estás dando alternativas y abriendo camino. Luego, pues siendo sensato y no diciendo, pero bueno, sí, y no te digo, pero ofrecer ese espacio seguro es a veces muy importante. ¿Más preguntas? No, pues pasamos a la siguiente conferencia con Ruth Verma. Ya puede bajar. Va a ser una conferencia breve y fundamentalmente concierto, donde él os explicará en qué consiste el Nada Yoga, y va a ser en inglés, con lo cual necesitáis, los que no entendáis inglés, los cascos de traducción simultánea, así que mientras pasan los 5 minutos de rigor, quien necesite cascos que vaya recogiéndolos. Se me había olvidado.